pues ahora vamos a explicar el funcionamiento de lo que sería la práctica 2. Para ello pues vamos a ver que aquí ya tenemos nuestro código. Fue diseñado a través de las librerías del LCD, de MAT y de el propio PIC, ¿no? El correspondiente al PIC 16F877A. Para ello pues configuramos los pines analógico digitales con una resolución de 10. Se configuró la comunicación RS232 de la forma como fue hecha en clase, aquí lo podemos ver. Y bueno, de ahí comienza nuestro programa. Enviamos todos los pines analógicos, inicializamos 4 variables, 2 de 16 bits y 2 de 8 bits, las de 16 para leer lo que nos mande el LM35, que sería el sensor, y las de 8 bits pues para mostrar la medición de la temperatura. Limpiamos el LCD, iniciamos nuestro ciclo while para mantener leyendo las variables, los sensores mejor dicho. Y bueno, aquí tenemos ya el primer procedimiento en el que leemos el primer sensor. Y como nos da una señal de bolsa, hay que convertirlo o hacer una operación, manipular esos datos para ser visualizados como una medición de temperatura. Entonces simplemente lo que hay que hacer es multiplicar la lectura que nos da el sensor por 500 y dividirla entre 1024. De ahí, bueno, ¿por qué 1024? Por la resolución, eso no hay que olvidarlo. Como la resolución es de 10, pues 2 a la 10 es 1024. Ahora, ¿por qué eso no se ve explícito aquí? Pues porque fue simplificado nada más. 500 entre 256 es lo mismo que 500 entre 1024 es lo mismo que 125 entre 256. Entonces pues es una equivalencia, una fracción equivalente, no hay mayor problema. Y lo mismo pasa acá, la diferencia es que como usamos o queremos grados Fahrenheit, es necesario pues aplicar la fórmula de conversión de Celsius a Fahrenheit, que nos dice que es 9 quintos de los grados Celsius más 32, ¿no? Es lo que se ha aplicado aquí. Simplemente pues bueno, es lo que teníamos acá arriba, lo multiplicamos por los 9 quintos más 32 y nos da esta operación, ¿no? Que está simplificada también. Posteriormente imprimimos los datos en el LCD y este punto importante donde imprimimos también los datos, pero que se van a enviar por la comunicación, ¿no? Aquí hemos seleccionado que se envíen 3 bytes por sensor. Eso quiere decir que al final tendríamos 6 bytes enviándose. Esto nos será más útil para poder manipular la información después, pero aquí independientemente si se usan o no los 3 dígitos, pues tendremos 3 bytes enviándose de cada sensor. Ahora vamos a la simulación en Proteus, ya está corriendo por acá. Como vemos, aquí está la temperatura. Vamos a darle un poquito más grande. Aquí está. Tenemos por acá ya nuestro PIC conectado. Aquí tenemos a la izquierda conectados los sensores. Bueno, mayor problema. Aquí vamos a mover los sensores para ver si se comporta de manera correcta el LCD. Vemos que sí. El primer sensor del lado izquierdo indica la temperatura en grados Celsius. El segundo sensor del lado derecho indica la temperatura en grados Fahrenheit. Vemos que está funcionando correctamente, está haciendo bien la lectura, lo está presentando de manera correcta. Y ahora lo que seguiría es ver nuestra terminal virtual. Para eso vamos a depuración, virtual term, y aquí es donde vemos una infinidad de lecturas que se están haciendo, ya que pues está haciendo constantemente el mismo proceso en menos de un segundo. Y bueno, ya llevamos, la simulación se empezó antes de este video, ya debe de ir como un minuto y medio de simulación. Entonces pues bueno, tenemos todos estos datos. Sin embargo, pues esto no nos sirve, gráficamente no lo podemos ver, no lo podemos interpretar, no nos es útil. Para eso hacemos la comunicación RC232. Ahora este elemento es el que vamos a conectar a través de unos puertos virtuales, por así decirlo, que estamos emulando, que serían el COM10 para LabVIEW y el COM11 para Proteus. Bueno, aquí vemos que está corriendo la simulación. Sin embargo, antes vemos que aquí en el diagrama de bloques tenemos los elementos que son del RC232, y aquí la parte que mencionábamos antes en el código. Le estamos pidiendo al buffer que lea 6 bytes. Esto permite que pues llegue una cadena de 6 dígitos. Primero, como está en string, pues lo cambiamos a número,
ahora son los 6 dígitos y lo dividimos entre 1000. ¿Para qué entre 1000? Para que el residuo pues sea lo que se lea del sensor 2, que sería el termómetro o la temperatura en grados Fahrenheit, y lo que sería el cociente sea la temperatura que lea el sensor 1, que sería en grados Celsius. Entonces esta división es importantísima para que podamos, a través de la misma comunicación, a través de una sola, pues enviar los dos datos de los dos sensores y al mismo tiempo poderlos separar, ¿no? Separar esas señales que van mezcladas. Finalmente aquí hacemos usamos un elemento de LabVIEW para poder juntar las gráficas, por así decirlo, y mostrarlos en una sola pues pantalla, ¿no? Ahora sí vamos a el diagrama del panel frontal. Aquí, como vemos, pues se está graficando. Pues nada más mostrarles, ¿no? Aquí tenemos las dos señales en una sola gráfica. Aquí son independientes con sus termómetros, aquí están juntas. Ahora vamos a ver que funcione, ¿no? Para esto abrimos Proteus, lo ponemos por acá, y bueno, vamos a hacer un poquito más grande para que sea visible. Aquí está bien. Entonces, si yo le muevo aquí, la temperatura va a subir tanto en el termómetro como en mi gráfica. Si lo bajo, va a pasar lo mismo. Acuérdense que el sensor izquierdo está midiendo la temperatura en grados Celsius, y bueno, esto se ve reflejado en la gráfica del lado izquierdo, ¿no? Ahora vamos a probar con el del lado derecho, que mide en grados Fahrenheit. Bajamos, baja el termómetro también, baja la gráfica, subimos, sube el termómetro, sube la gráfica. Entonces vemos que se está comportando de manera correcta, y lo mismo va a pasar para la parte de acá abajo. Si se fijan, acá estamos teniendo las mismas formas que tienen las gráficas independientes, son las formas que se muestran acá en esta gráfica, donde se están mostrando en conjunto las dos señales, ¿no? Entonces pues vemos que funciona, está corriendo de manera correcta, y pues nuestro monitoreo a partir de Proteus, en los cambios de temperatura, pues sí se están viendo reflejados aquí en LabVIEW, y por lo tanto pues la comunicación funciona, ¿no? Vemos aquí también, podemos comprobar los termómetros. Ahorita las temperaturas pues ya se van a quedar así, ya no le estamos moviendo, y si vemos, los termómetros nos indican lo mismo que nos indica el LCD, ¿no? Entonces pues sin mayor problema, esta es la práctica 2. Así es como funciona, así es como está hecha la comunicación, el diagrama bloques, el código, Proteus, todo, ¿no? Entonces, pues eso sería prácticamente todo. Muchas gracias.